Chicos, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Me pueden escuchar todos? Sí, sí se escucha bien. Ya, perfecto. Ya, a ver, solamente para recordar, recuerden que tenemos el control de lectura a las 3:30. Como les comenté en el mensaje, como vieron también ayer el mensaje del jefe de práctica Fiorella, para todos los que tengan dudas, a lo largo del control de lectura va a estar habilitada una sesión de Zoom para todos los alumnos de todos los horarios y por ahí pueden trasladar cualquier consulta, ¿sí? Yo voy a estar en esa sesión también. No sé si tienen alguna consulta relacionada al control de lectura, o si no pasamos directamente a desarrollar el tema que nos toca para esta semana. ¿Todo claro por el control de lectura? Marina, consulta. Sí. Hay unas preguntas que es para completar. En caso sean cifras, ¿los números se tendrían que poner tal cual los estados financieros o se tendrían que añadir los miles? No, tal cual los estados financieros. Como les comenté, básicamente la metodología de los controles de lectura ha ido cambiando incluso en el ciclo pasado. O sea, de hecho, en el ciclo pasado manejamos una estructura un poco distinta. Y está cambiando bastante la forma, más no lo que busca evaluar el control. Entonces pueden haber desde opciones múltiples hasta completar, pero eso no cambia o no quita el trasfondo de lo que se busca con el control de lectura, que justamente es esta lógica en la que ustedes puedan analizar las cuentas, identificar correctamente las cuentas y, por ejemplo, les hago una pregunta relacionada a la provisión de cobranza o la política de cobranza de una empresa. Entonces, la lógica detrás es que deben relacionar que esto está justamente arraigado con la cuenta por cobrar. Entonces van a la nota de la cuenta por cobrar y tienen la información desglosada, ¿no? Entonces, esa es la lógica que buscamos y de hecho es lo que también queremos emplear de alguna forma en el curso. Sí, no sé si alguien más tiene alguna duda, consulta, chicos. ¿Preguntas del control? ¿Todo claro? ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿O todo claro por el control de lectura? ¿Sí? ¿No hay más preguntas? Ya, de acuerdo. A ver, chicos, si no hay más consultas, entonces recuerden que el control de lectura va a estar dentro del PyDay unificado de todos los horarios, ¿sí? Y tienen que ubicar el control de lectura con nuestro horario y en el que está mi nombre, ¿sí? Para que sirva como referencia. Tienen de tiempo 25 minutos y son 5 preguntas, ¿sí? Para completar, y me parece que hay 10 de opción múltiple, si mal no recuerdo en las instrucciones. Así que por ese lado no se preocupen y a las 3:30 inicia, ¿sí? Perfecto. A ver, entonces continuemos con lo que estamos viendo en esta semana. ¿En qué parte nos quedamos o qué parte se quedaron esta semana con el profesor Roberto Loto? ¿Quién me puede comentar un poco? Estamos viendo una introducción a la rentabilidad. Ya. ¿Qué ratios o qué cosa vieron en esta parte de la rentabilidad para el caso de Linley, que me parece que es el que han visto en la clase? Vimos márgenes, análisis horizontal, análisis vertical.
De acuerdo. A ver, primero, para hacer una recapitulación. Todos terminaron de ver los videos de las primeras semanas que estaban grabados en el Paideia. Recuerdan que les comenté en la primera sesión que tuvimos y que trabajamos con Cementos Pacasmayo. Todos pudieron ver los videos del trabajo del metodizado y también lo que trabajamos la semana pasada con la plantilla para el caso de Cementos Pacasmayo. ¿Sí? Yo puedo ver solo los 3 primeros. Ya, está bien, perfecto. De acuerdo, los demás que no hayan terminado de ver los videos, por favor, complételos, son súper importantes para continuar con esta base, como igual lo hicimos la semana pasada, y de hecho hoy vamos a tocar dos temas, vamos a continuar un poco con la rentabilidad, que fue lo que vieron en clase. Como creo que no todos han visto el video y han terminado de ver particularmente los videos de Cementos Pacasmayo, vayamos sobre el caso del Lindley, que creo que todos lo tienen más fresco en la mente, y trabajemos con eso como ejemplo. ¿Sí? A ver, antes de continuar em, hacia de cara a la rentabilidad, ratios de rentabilidad, quiero tocar un tema adicional que de repente les va a servir para el control de lectura, que justamente lo toqué muy ligeramente en la primera semana de clases. Sí, para eso me voy a ayudar de una pizarra en blanco. A ver, cuando nosotros tenemos una empresa, en este caso, pongámosle en palabras sencillas, empresa A, que tiene todas las monedas o todo el balance en soles, ¿de acuerdo? Y por ahí tiene unas cuentas por cobrar, unas cuentas por pagar, parte del activo y parte del pasivo, algunas cuentas nomás, en dólares, ¿de acuerdo? Como por ejemplo cuentas por cobrar, cuentas por pagar, ¿de acuerdo? En dólares. Entonces, como comentamos en esa clase, esta empresa va a estar expuesta al riesgo de tipo de cambio, ¿sí? Si es que el tipo de cambio sube o baja, le va a afectar de manera positiva o negativa. ¿Cómo sabemos eso? Ahora, cuando ustedes revisan, y hemos revisado, vamos a hacerlo con el caso de Cementos Pacasmayo, recuerdan que descargamos los estados financieros auditados la semana pasada, ¿sí? ¿Se acuerdan? Sí. Ya. A ver, ábranlo por favor, solamente de manera de recordar. Sí, ábranlo por favor. Me avisan cuando puedan ver mi pantalla de los estados financieros. ¿Se ve? Sí, ya se ve. Ya, perfecto. A ver, en este caso, que fueron los estados financieros, esto todos los deben tener porque los descargamos la semana pasada. Tenemos, por ejemplo, el balance general, ¿sí? Ahora, el balance general te dice que está en soles y en miles de soles, ¿de acuerdo? Entonces, esta empresa tiene como moneda funcional el sol, ¿de acuerdo? Soles peruanos. ¿Por qué se le llama moneda funcional? Se le llama moneda funcional porque es la moneda en la cual la empresa registra todas sus operaciones en los estados financieros, ¿de acuerdo? Ahora, esta empresa, al tener moneda funcional sol, puede estar expuesta a otras monedas en las cuales también registra ciertas partidas contables. Puede ser de repente dólares, euros, no sé si tuviera algún proveedor o alguna contraparte en Asia, podría ser incluso el yen o en China, ¿de acuerdo? Entonces por eso es que es importante identificar la moneda funcional, que en este caso es el sol, y luego identificar la posición monetaria de la empresa. ¿Cómo vemos la posición monetaria de la empresa? Simple. Tenemos un acápite especial dentro de la nota. Suele estar en una nota asociada a riesgos. Se las voy a mostrar en un segundo. Tienen las partes de políticas de contabilidad significativas. Tenemos las notas relacionadas a instrumentos financieros. Y hay una parte asociada a los riesgos de la empresa, ¿sí? Que es lo que les voy a mostrar en un segundo.
A ver, acá. Todas las empresas que tengan una posición en una moneda extranjera o que presenten partidas en diversas monedas que no sean la moneda funcional, van a tener un riesgo de tipo de cambio, ¿sí? Este riesgo de tipo de cambio está identificado dentro de las notas del estado financiero como riesgo de tipo de cambio, ¿sí? Aquí le podemos ver. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que el riesgo de tipo de cambio es el riesgo en el valor razonable o los flujos futuros de efectivo de un instrumento financiero fluctúen debido a cambios en la tasa de cambio de monedas extranjeras, ¿sí? En otras palabras, que el tipo de cambio se mueva o tenga volatilidad me va a afectar en los flujos futuros que tenga en una moneda extranjera. La exposición, la compañía al riesgo de tasas de cambio se relaciona principalmente con las actividades operativas de la compañía. Para este caso puntual, son para actividades operativas. Y te dice cuando los ingresos o gastos se denominan en una moneda diferente a la moneda funcional de la compañía. Desde noviembre de 2014 te dice la compañía cobertura su exposición al riesgo de conversión a soles de sus bonos corporativos denominados en dólares estadounidenses mediante el uso de contratos de cobertura de flujo de efectivo cross-currency swaps. ¿De acuerdo? ¿Qué te está diciendo? Te está diciendo que desde noviembre de 2014 la empresa mantiene bonos corporativos. ¿En qué moneda? Dólares. En dólares. Ahora, yo te digo, un bono corporativo, ¿cómo se registra en el balance? Inversiones. No, cuando tú emites un bono corporativo, ¿cómo lo registras en el balance? ¿Ingresos financieros? A ver, si tú eres una empresa y emites un bono, ¿qué estás haciendo? ¿Estás pidiendo prestado dinero? Ya, si estás pidiendo prestado dinero, ¿qué estás haciendo? En otras palabras, ¿dónde va a registrar? ¿En un activo o en un pasivo? En un pasivo. En un pasivo, ¿no es cierto? Ahora, este pasivo, si es que el tipo de cambio, digamos que pongámoslo en palabras sencillas, digamos que estaba en 3 soles el tipo de cambio y ahora sube a 3.50, o sea, cada dólar equivale a 3.50 en un mid market, digamos. ¿Me genera una ganancia o una pérdida? Pérdida. ¿Por qué pérdida? Porque Porque se va a pagar tiene más. ajá, Porque necesito más soles para poder comprar la misma cantidad en dólares, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Todos me siguen? Ya. A ver, y si el tipo de cambio en este caso disminuye a 2.50, yo obtengo una ganancia. ¿De acuerdo? Ahora, eso es lo que me dice la política de tipo de cambio o el riesgo de tipo de cambio en la empresa. Pero ¿cómo sé cuánto es el total de mi exposición a este riesgo? ¿Qué debería hacer si quiero calcular cuánto es la exposición total a este riesgo? Por lógica, ¿ustedes qué deberían hacer si quieren saber cuánto están expuestos a este riesgo de tipo de cambio? ¿Qué deberían revisar? ¿cuánta deuda tienen en dólares? Ya, cuánta deuda tienen en dólares, pero ¿qué pasa si tengo una cuenta por cobrar en dólares? Mm, ¿Qué pasa si tengo una deuda, como tú dices, de 100 millones de dólares, un bono por 100 millones de dólares que he emitido, y tengo una cuenta ya. por cobrar por 30 millones de dólares? Obtener el saldo entre esas dos. Obtener el saldo neto entre esas dos, ¿no es cierto? Y se dan cuenta entre qué lo estoy haciendo, entre los pasivos y activos, ¿no es cierto? Entonces, de alguna forma, lo que estoy haciendo es calcular el saldo de las partidas en moneda extranjera que están dentro del activo y el pasivo. ¿De acuerdo? Ahora, por lo general, la mayor cantidad de estas cuentas se encuentra en la parte de deuda, puede ser, y cuentas por cobrar o cuentas por pagar. ¿Sí? Pero eso no quita que hayan otros, como también, por ejemplo, puede haber caja en otra moneda. Entonces, ¿cómo calculamos ese saldo final, ese resultado neto? Primero, este resultado neto recibe el nombre de posición monetaria final, ¿sí? O posición monetaria neta. ¿Por qué? Porque la posición monetaria es el saldo de tus cuentas en la moneda extranjera, tanto de pasivos como activos.
Y la posición monetaria neta es el efecto de justamente hacer las contrapartidas. Si es activo, suma, si es pasivo, resta, y sacar el neto. Y siempre van a poder llegar a este cuadrito. Si se dan cuenta, acá hay un acápite que te dice en la nota 5, transacciones en moneda extranjera, para todos los que tengan abierto el estado financiero de Cementos Pacasmayo. Y por favor síganme, porque esto es muy probable que siempre vengan en los controles y en las prácticas calificadas. Así que tienen que estar bien atentos y bien alertas en este tipo de preguntas. Estoy en la página 50, por ejemplo, en Cementos Pacasmayo. Dice transacciones en moneda extranjera. Bajo un poquito y me sale los saldos a 2018 y a 2017. A 2018, ¿qué estoy calculando? Estoy calculando los activos en dólares y los pasivos en dólares. Como total de activos en dólares en el 2018, tengo 5.235. Recordemos que esto en realidad está en miles, ¿no? Son 5.2 millones aprox. Y en total de pasivos, ¿cuánto tengo? 150.964. ¿Sí? Entonces, para el 2018, ¿cuánto será la posición monetaria final, la neta? 5.235 menos 150.964. ¿Sí? Y esto me da 145.729. ¿Todos me siguen hasta este punto? Sí. ¿Sí? ¿Todos? Sí. Sí, sí. Ya. Si es menos 145.729, y hagamos esta comparación, esto fue a cierre de 2018 y digamos que en cierre de 2019 mantuvimos esta posición y el tipo de cambio se fue de 3 a 3.50. ¿Ganamos o perdimos? Si no hubiéramos hecho nada. Perdimos. Perdimos, ¿no es cierto? Porque teníamos una exposición pasiva. Cuando este número, la posición monetaria neta, es negativa, se le denomina pasiva, porque los pasivos son superiores a los activos en dólares, y cualquier movimiento de tipo de cambio al alza nos perjudica. ¿Sí? Y nos perjudica directamente en la línea de diferencia en cambio que vimos la primera semana en el estado de ganancia y pérdidas o el P&L. ¿Sí? Ahora, si esta posición neta final, estos 145.729, imagínense que fuera al revés, que este 5.235 fuera pasivo y este 150.964 fueran activos, eso sería más 145 probablemente. ¿Y qué querría decir esta posición activa? Como es más, es activa, frente a un aumento en el tipo de cambio, obtengo una Ganancia. ganancia. ¿Sí? Ahora, me interesa dejar claro este punto nada más, de manera conceptual, no voy a entrar a mucho detalle, pero sí quiero que esté lo más claro posible en el nivel de lógica. Digamos que, un segundo, voy a conectar un mouse para poder hacer este ejemplo. Ya, digamos que tenemos este cuadro de eje, ¿sí? En el cual aquí tenemos el tiempo y aquí tenemos el tipo de cambio. ¿Sí? Ahora, digamos que estamos parados el día de hoy, aquí en el periodo cero. Voy a ponerlo mejor en texto. Hoy, un mes y 2 meses. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio? Como sabemos, el tipo de cambio no es lineal y no va a ser flat todo el tiempo. ¿Sí? Lo más probable que ocurra, y lo que ha estado ocurriendo en estas últimas semanas, es que ha tenido una variabilidad hacia el alza. En este caso, digamos que va a ser hacia el alza y justamente tiene este comportamiento. ¿Sí? A ver, partimos del mismo punto desde aquí. Digamos que era 3.5. ¿Y qué pasó?
A un mes, el tipo de cambio se sitúa aquí. Pongámosle 3.75. Con mi posición en Cementos Pacasmayo es pasiva, ¿qué me generó esto? Pérdida. Pérdida. Una pérdida, ¿no es cierto? Ya. Imaginemos que esto, para hacerlo más sencillo, no es un mes, sino un año. ¿Ya? Para hacerlo más comparable con la contabilidad, un año y estos 2 años. Ahora, ¿qué podemos hacer para mitigar este riesgo? ¿Qué podemos hacer para no estar expuestos ante esta variación de tipo de cambio que hubo acá? ¿Algún voluntario? Tener un contrato en el mercado de futuros. Ya, podríamos ir al mercado de derivados financieros, pero ¿cuál es la acción lógica que deberíamos hacer? O sea, si tenemos, como decía acá, una posición monetaria neta de menos 145 millones, aprox, que más o menos es lo que es en Cementos Pacasmayo, ¿qué es lo que podemos hacer para contrarrestar esta posición? Recuerden que lo ideal es que esta posición monetaria, ¿sí? Al último, la neta, sea cero, sea lo más cercano a cero posible. Entonces tenemos una exposición pasiva que podemos hacer ahorita para mitigar este riesgo. Si ustedes tienen una deuda de 145 dólares, ¿qué pueden hacer ahorita para mitigar ese riesgo? Pagar parte de la deuda. Ya, más que pagar, ¿qué deberían hacer? Es una acción previa a pagar. O sea, voy a pagar luego de un año. No me es Provisionar. eficiente, no me es eficiente pagar antes. Provisionar. Carla comentó en el chat comprar los dólares. Perfecto. Lo más eficiente es comprar los dólares por 145 para que en la posición neta me dé cero. Si esta posición es pasiva, tengo que tomar una posición activa, que es comprar, porque estoy incrementando mis activos, mi efectivo en 145 y me da una posición neta cero. Ahora, eso está perfecto bajo la lógica, pero ¿qué ocurre con esta primera solución? Que prácticamente tengo que gastarme 145 millones de dólares equivalentes en soles para poder comprar esa cantidad de dólares. Y los voy a tener guardados por el periodo de un año, lo cual es sumamente inútil porque no lo voy a poder invertir en activo fijo, en inventario, si no lo voy a poder dar movimiento dentro de mi giro del negocio operativo. Entonces, ¿qué puedo hacer para evitar desembolsar esos 145 millones de dólares, pero igual fijar el tipo de cambio? Y aquí justamente va la solución que muchos de ustedes comentaron, que es comprar un derivado financiero. O mejor dicho, negociar un derivado financiero de compra. ¿Sí? ¿Qué quiere decir un derivado financiero de compra? Y no voy a entrar mucho detalle en los tipos de derivado financiero, por lo menos ahora, pero ¿qué quiere decir un derivado financiero? Un derivado financiero es un contrato en el cual yo, empresa, fijo el tipo de cambio futuro con una contraparte, usualmente un banco. ¿De acuerdo? Existen distintos tipos de derivados financieros. Están los forwards, futuros, opciones, swaps, ¿sí? Tienen incluso cross currency swap, que es para tipo de cambio. Tienen cross rate swap, que es para tasa de interés. ¿Sí? Entonces, incluso hay forward rate agreements. O sea, hay un mercado grande dentro de derivados financieros, que es un tema mucho más avanzado dentro de finanzas, pero que por lo menos a este nivel es necesario que conozcan que existe ese mercado. ¿Sí? Más adelante en la semana les voy a detallar un poco más la metodología de los futuros y forwards, que es lo que vamos a ver usualmente también cuando vemos mineras o empresas que tienen commodities, para mitigar algunos riesgos. Pero lo ideal es que entiendan que podemos contratar un derivado financiero y el derivado financiero lo vamos a contratar bajo una premisa específica. ¿Sí? Si es que tenemos una posición neta pasiva, tenemos que tomar un derivado financiero de compra. ¿De acuerdo? Para poder mitigar ese riesgo. Si tuviéramos una posición monetaria activa, ¿qué deberíamos hacer con esos dólares excedentes? Un derivado financiero de venta. Venderlos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si tuviera 150 millones de dólares positivo, o sea, como mi activo excede a mi pasivo, tendría que venderlos para poder rebajar el activo y que cuadre con el pasivo. ¿Sí? Esta parte quedó clara porque es muy probable que venga dentro de las PCs y controles de lectura. ¿Sí? ¿Claro para todos?
¿Podrías repetir la última parte en que dijiste si está en el activo o en el pasivo, porfa? Esta posición monetaria neta, PM es posición monetaria neta, cuando está entre paréntesis es pasiva de 145 millones. Si es que es pasiva de 145 millones, quiere decir que hay un déficit entre el activo y pasivo en dólares. O sea, el pasivo supera el activo por 145 millones. Lo ideal, como les dije, es que esta posición monetaria neta sea cercana o cero si es posible, para que no te genere una exposición. Entonces, si tu activo tiene un déficit frente al pasivo, ¿qué deberías hacer para poder llegar a ese break-even de cero? Incrementar tu activo en 145 para que justamente haga el match y cuando hagas la suma resta sea cero. Entonces, ¿cómo incrementas tu activo en dólares? Tomando un derivado financiero de compra. ¿Por qué? Porque estás comprando dólares, o sea, estás incrementando tu caja en dólares, digámoslo así. Por ende, tu posición monetaria, cero. ¿Sí? Eso es el símil más simple que puede haber en palabras sencillas. Si tuvieras una posición monetaria activa, tu activo excede a tu pasivo, hay un superávit de dólares. Entonces, ¿qué haces para no tener este riesgo? Porque igual, si tienes una posición activa, si el tipo de cambio baja, tienes una pérdida, porque tus dólares equivalentes a soles van a valer menos. Entonces, ¿qué haces? Tienes que tomar un derivado financiero, pero de la posición contraria, o sea, una posición venta. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Claro esto para todos? ¿Alguien tiene alguna consulta adicional? Ya, perfecto. Entonces, con eso cierro esta parte de la explicación de diferencia en cambio y posición monetaria en moneda extranjera. Y continuamos ahora sí con lo que estábamos revisando durante la semana y también lo que nos quedamos la semana pasada. Retomando el ejemplo y el caso de Lindley, que todos me han comentado que lo tienen mucho más fresco en la mente, ¿quién me puede comentar qué fue lo último que revisaron en clase dentro de la industria? Bueno, al final de la clase estábamos viendo o sea, cuáles podrían ser los motivos por los que varía la utilidad bruta de la empresa. Ya, perfecto. Entiendo que también el profesor les pasó un correo para que vayan viendo un análisis FODA de la industria, que lo Sí, deben haber revisado también en clase. ¿Sí? sí, eso lo hicimos en la parte inicial. Ya, perfecto. A ver, entonces, si ya tuvieron ese primer acercamiento con la industria, que de hecho es súper válido y es bastante, les va a servir bastante para comprender los drivers macro de la industria, yo me voy a acercar un poco más a la parte financiera y flujo financiero de esta empresa. ¿Sí? Y para eso voy a proyectarles, espero que no también hayan revisado el metodizado de Lindley, ¿lo han visto? Todavía no. En clase no. ¿Han visto esta plantilla o aún no? En clase no la hemos visto. En clase aún no la han visto, ya, de acuerdo. Yo les voy haciendo igual el símil de lo que están haciendo en clase. Igual van a llegar a revisar esto con el profesor, no se preocupen. Lo que trabajamos en la asesoría de alguna forma es el complemento y refuerzo de lo que ven en la semana de clase. No es algo distinto o adicional, pero les va a servir de mucha ayuda y apoyo. Y también por ahí de repente podemos ir adelantando unos cuantos conceptos que les va a servir para cuando estén en la clase teórica, perdón, y puedan participar más. Como les había comentado esta plantilla, y en ese caso les repito, estamos viendo el Lindley, que ya me han comentado que lo tienen más fresco en la mente, van a tener la plantilla ya les va a calcular los ratios de rentabilidad, liquidez y gestión, estructura de capital y solvencia, y algunos indicadores sectoriales dependiendo de en qué industria nos encontremos. ¿Sí? A ver. Todos ven esta plantilla, ¿no? Que les estoy proyectando. Sí. Ya, perfecto. A ver. Entonces, cuando veamos rentabilidad, como ya les dije inicialmente, nos vamos a centrar específicamente en márgenes y en algunos ratios puntuales respecto al ROE, ROA y margen o EBITDA. ¿De acuerdo? Todos los márgenes son los márgenes que ustedes ya conocen dentro de contabilidad financiera, margen bruto, operativo y neto.
Y dependiendo de estos márgenes, podemos sacar un cálculo de cuánto más o menos la empresa está generando en rentabilidad año tras año. ¿Sí? A ver, un ejemplo clásico y típico de pregunta en las PCs suele pasar en empresas como esta. Por ejemplo, a ver, digamos que el margen bruto del 2017 al 2018 se incrementó. Sin necesidad de ver los números, solamente vayamos a la lógica. ¿Qué quiere decir que el margen bruto se ha incrementado? ¿Qué movimientos me va a generar en el P&L justamente para yo obtener que el margen bruto se ha incrementado? ¿Qué debió suceder? Tal vez reducir costos. Reducir de- costos Mayores ventas. o mantenerlos con las mayores ventas, con una mayor venta, ¿no es cierto? Perfecto. Ahora, lo que tenemos que tener sumo cuidado en estas líneas es que muchas de las empresas, como van a poder ver aquí, pueden tener, miren, están pasando de un 11.6 de margen operativo a un 13.5. Recordemos que el margen operativo es utilidad operativa entre ventas y justamente contempla los gastos administrativos, gastos de ventas, ¿no? Así como el margen bruto. Entonces, si se dan cuenta, ha mejorado casi en 2 puntos porcentuales su margen operativo. Sin embargo, a nivel de margen neto, se mantuvo o incluso tuvo una ligera caída. A simple vista, nada más, sin necesidad de ir al detalle todavía. ¿Esto a qué les puede sonar? A que está gastando más en cosas que no estén relacionadas con el giro de la empresa. ¿Ya? Una respuesta válida es esa. Si te das cuenta, ¿qué requiero hacer? Digamos que mi venta se mantuvo igual, no hubo un crecimiento muy grande. Vamos a ver la venta, miren, incluso la venta ha caído. De un año contra otro cayó. Pero pongámonos en un caso sencillo, la venta se mantuvo. Si la venta se mantuvo y el margen operativo mejoró, ¿qué está pasando con los gastos? Con los gastos operativos. Son menores. Son menores, ¿no es cierto? Ya, mantengamos esa premisa, que los gastos operativos han decrecido o son menores. Pero si a nivel de margen neto, que es utilidad neta sobre ventas, se mantienen iguales, esos gastos que los corté o los ahorré a nivel de gasto operativo, ¿dónde están? En otros gastos. Es muy probable que estén en otros gastos o abajo de la utilidad operativa, ¿no es cierto? Porque igual estoy llegando a una utilidad neta con el mismo margen. Entonces, es muy probable que puedan haber habido reclasificaciones de gastos fuera de la parte operativa y las estén pasando abajo como otros gastos. ¿Sí? Entonces es algo que tendremos que hacer un check para estar seguros de que efectivamente se está contabilizando de manera correcta y no tenemos que hacer, o si en algún caso puntual, alguna reclasificación. Pero ¿entendieron la lógica de cómo les estoy presentando la información? ¿Qué es lo que quiero que se lleven más aterrizado? ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. A ver, continuemos. EBITDA. ¿Quién sabe qué cosa es el EBITDA? ¿Algún voluntario? ¿Alguien sabe qué cosa es el EBITDA? A ver, el EBITDA viene de un acrónimo en inglés que es Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. ¿Sí? Que quiere decir otra cosa que utilidad operativa, de alguna forma, más depreciación y amortización. ¿Por qué? Porque son los ingresos antes de intereses, antes de impuestos y antes de depreciación y amortización. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué cosa es eso? ¿Cuáles son los ingresos antes de intereses y impuestos? La utilidad operativa. Y faltaría agregarle nada más depreciación y amortización. Entonces, el EBITDA, ¿En el EBITDA se incluye la depreciación y amortización o no? No me quedó muy claro. el EBITDA, a ver, depende de cómo lo calcules. El EBITDA te dice que no tienes que restarle, o sea, no tienes que hacer el castigo por depreciación y amortización. Si tú partes de la utilidad operativa ya contempla la depreciación y amortización porque ésta se distribuye dentro del costo de ventas
gastos administrativos y gastos de ventas. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que devolvérsela. O sea, sumarle la utilidad operativa a la depreciación y amortización. Ahora, si partimos por otro enfoque, que no lo solemos ver en el curso, pero es partiendo del EBIT o del NOPAT, por ejemplo, que son otras formas de cálculo, ya no le hacemos ese ajuste porque ya no la estamos considerando. Pero para la forma más sencilla de cálculo del EBITDA, que es utilidad operativa, tenemos que sumarle depreciación y amortización. ¿Y por qué se le suma la depreciación y amortización? Porque justamente lo que mide el EBITDA es el flujo de dinero producto del giro del negocio. ¿Sí? Es cuánto genero producto de mi negocio exclusivamente por el giro del negocio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la utilidad operativa de por sí sola no puede ser un indicador tan fiable porque contiene conceptos o gastos contables que no son necesariamente flujo de dinero. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, cuando ustedes tienen una maquinaria que vale 1.000.000 de soles y se deprecia 100.000 soles, ese 100.000 soles que se depreció en el año va como parte del costo de venta. Ahora, yo les consulto, ¿esos 100.000 soles son salida de dinero? No. No, ¿no es cierto? Solamente es una cuenta contable, que es la depreciación, pero la depreciación no es salida de dinero, no es flujo de dinero. Entonces, por eso tenemos que devolver la depreciación y amortización, porque justamente no representa una salida de dinero. ¿Sí? Lo van a ver en la lectura de Robinson, hablan de esto como non-cash items, ¿sí? Que son ítems del balance general o del ganancia y pérdidas que no representan salida de dinero, que no son cash, solamente son cuentas contables o representan un gasto o costo contable. Entonces, por eso se le devuelve la depreciación y amortización. ¿Sí? Y es por esto que el EBITDA es un mejor indicador que la utilidad operativa. ¿Sí? Entonces, incluso a nivel de poder calcular cuánto estamos marginando, cuál es nuestro margen por giro del negocio, un mejor margen que el operativo es el margen EBITDA. ¿De acuerdo? El margen EBITDA simplemente recoge en su fórmula EBITDA dividido entre ventas. ¿Sí? Y luego también tenemos los ratios que ya hemos visto antes, que son el ROA y el ROE. Para el caso del ROA, utilidad operativa entre activo total, promedio se suele trabajar, o sea, el de un año más el año siguiente entre dos, y el ROE, utilidad neta entre patrimonio. Y en el caso del ROE, podemos hacer uso de la fórmula o del tipo de análisis DuPont, como lo vimos en la semana 1, que lo descomponemos en apalancamiento financiero, rotación total del activo y margen neto. ¿De acuerdo? A ver, chicos, me indica que queda menos de un minuto en la sesión de suma activa. Voy a dar por finalizada la sesión y voy a crear una segunda parte para los últimos minutos para volver a conectarnos. ¿De acuerdo? Va a estar el link en la semana donde encontraron también este enlace. Nos conectamos a esa sesión, por favor.